Hola, estamos en otro jueves de gestión cultural. Nosotros somos Astrolabio, somos una colectiva interdisciplinaria en gestión cultural que desde 2022 estamos juntos para acompañarnos, compartir experiencias y construir conocimiento. Hoy tenemos el gusto de estar con María Cristina Sergio. María Cristina, qué dicha que estés aquí. Hola Liliana, gracias. Qué placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Les voy a presentar a María Cristina. Ella es antropóloga, tiene una maestría en historia, ha trabajado cerca de 30 años en diseño y gestión de políticas y proyectos culturales y sociales. Fue miembro creador del Ministerio de Cultura en Colombia, donde fue directora de Desarrollo Regional y viceministra de Cultura. También participó en la Comisión Canadiense de la UNESCO y asesoró la Alcaldía de Ottawa, Canadá, en el área de diversidad, equidad e inclusión social, que entiendo son tus expertise. Exactamente. Muy interesante y muy rico conocimiento. ¿Cómo llegaste a este tema, María Cristina? ¿Cómo un día te levantaste y dijiste la cultura? Bueno, primero quiero darte las gracias por esta invitación porque me parece maravilloso ser parte de este grupo que ha venido a conversar contigo y pues me han precedido gentes muy grandes, muy importantes, de quienes hemos aprendido muchísimo, así que me honra mucho estar aquí. Muchas Gracias. gracias. Mira, yo creo que el paso de la antropología a la gestión cultural es un paso que se va dando así como sin querer queriendo, como que uno no se da cuenta, porque, digamos, yo me gradué de antropología, trabajé con pueblos indígenas en el Amazonas, en la Sierra de Nevada, después trabajé con pueblos campesinos en la región de la costa Caribe. Entonces, como que hay una cosa que te va llevando a la otra y te vas acercando como no solo a esos procesos comunitarios y organizativos, sino a todas estas cosas culturales que tienen que ver con cómo somos, cómo vivimos, cómo ocupamos el territorio, cómo lo entendemos, cómo lo narramos. Y de pronto empiezas tú a ver que además hay una serie de expresiones artísticas, que hay una serie de expresiones o de simbologías, etcétera, y es algo que te vas metiendo y te vas metiendo y te vas metiendo sin darte cuenta. Y empiezas a entrar en el terreno de la cultura desde la antropología, no pensando en esto que se llama el sector cultural, sino como este modo de ser y de estar y de vivir y de entender y de narrar el mundo. Y este trabajo con comunidades, como te digo, con campesinos, con indígenas, con afros, y el aprendizaje del trabajo comunitario, pues te lleva a tener una cercanía pues precisamente con estas comunidades, eh, a nunca enseñarles, a siempre tratar de aprender, Muy a, importante. y a involucrarte en un trabajo comunitario que tiene que ver con cómo la gente se organiza para producir simbólicamente, físicamente, objetos, rituales, bailes, comidas, etcétera. Entonces, yo creo que tú has entrevistado ya a varios colegas antropólogos que lo que yo recuerdo de oírles a ellos era esto, que era un paso es como una transición, como te digo, sin querer queriendo, y entonces acaba uno metido en este enorme sector de la cultura pues, que es grande, que es poderoso, que además ha tenido que ver mucho con construcción de procesos de paz, con diálogos no solo inter y multidisciplinarios, sino como diálogos interétnicos, diálogos de saberes, etc. Entonces yo creo que, digamos, para mí ha sido una cosa que fue una transición que se fue dando como sin que yo me diera cuenta, pero cogiéndole un gusto y un placer a esta inmersión en el sector cultura y en la gestión cultural. Ay, un paso natural. Se oye extraño, ¿no? Como fui llegando y llegué. Y Sí, entre las experiencias, estos momentos entrañables donde uno dice, para esto fue, ¿no?
¿Qué par de experiencias nos podías compartir, que nos ilustren un poco sobre tu historia y también sobre las posibilidades de la gestión? Mira, pues experiencias, yo creo que hay varias que para mí son notables. Una, de todas maneras, es haber formado parte de la creación del Ministerio de Cultura. Eh, eh, Antes existía Colcultura, que era una entidad que dependía del Ministerio de Educación y era una entidad que tenía una junta directiva y que ocupaba un lugar, yo creo, de muy baja categoría. Y en el 97 se firma la Ley General de Cultura, se crea el ministerio, nombran a Ramiro Osorio como ministro y empiezan a nombrar a una serie de gentes y Ramiro empieza a hacer entrevistas y por alguien con quien yo había trabajado, a Ramiro le llega mi hoja de vida, me entrevista, tenemos un desayuno en su casa muy interesante. Y Ramiro entonces me invita a formar parte del equipo. Entonces ese primer año con Ramiro fue maravilloso porque fue imaginarse un ministerio, crear un ministerio, pasar de ser una entidad descentralizada de segundo o de tercer orden del Ministerio de Educación a crear una entidad que además viera el país en ese momento, que era 97, 98, 99, en donde había procesos de paz andando, en donde había pues toda clase de líos. Entonces, haber formado parte de este equipo fue maravilloso porque fue repensar, por ejemplo, esta dirección de desarrollo territorial, que era un poco como la gestión frente a las secretarías de cultura de los 32 departamentos, a la gestión con las secretarías de cultura de las ciudades capitales, haber logrado llevar gente del ministerio a que estuviera en las regiones y que estuviera trabajando, repensarnos cómo íbamos a hacer este sector de cultura desde el nivel nacional, ya como ministerio, con otro presupuesto, en fin. Para mí esa fue una cosa muy interesante. La otra cosa que a mí digamos, la llevo muy en el alma es que viviendo en Canadá, con varios amigos, uno de los cuales es colega tuyo, creo, y hemos hablado de él, que vive en Ottawa, nos presentamos a una convocatoria del gobierno de Ontario, de la provincia del gobierno de Ontario, y nos ganamos una beca para crear una organización que ayudara a entrar a los inmigrantes al sector, al mundo de la cultura en Canadá. Entonces creamos una organización que se llamaba la Coalición de Nuevos Canadienses para la Cultura y el Arte, y en esta coalición lo que hacíamos era que invitábamos artistas consolidados y artistas emergentes y gestores culturales canadienses que vinieran a hablar con los inmigrantes, gente que llevaba 1 o 10 o 15 años en Canadá, tratando de abrirse paso en el mundo de la cultura. Hacíamos tours por estudios, por galerías, por museos, traíamos gente a que nos diera conferencias y pues fue una organización, yo estuve 4 años, ya a los 4 años pues yo me retiré y poquito tiempo después me devolví para Colombia, pero fue una cosa muy linda porque logramos conectar nosotros mismos, conectarnos con artistas y gestores culturales canadienses y ayudar a que muchos inmigrantes y muchos refugiados que venían del mundo de la cultura, de las artes, pudieran encontrar un camino para ingresar a un mundo que es muy restrictivo, es muy complejo, aún siendo Ottawa la capital y siendo una ciudad bilingüe, el ambiente cultural es muy francófono, entonces había gente que no hablaba francés, había gente cuya lengua nativa era el francés, pero digamos tratamos de eso, de ayudar a que la gente, a que los inmigrantes pudieran conectarse con el mundo de la cultura en Ottawa particularmente. Fíjate que hay dos cosas que me llaman la atención ahora cuando mencionaba lo del ministerio, esta idea de que crear un ministerio de cultura, una estructura de política pública también es una estructura de cómo se piensa y se imagina el país, Sí, ¿no? sí. Desde esta posibilidad de la diversidad, claro, la diversidad celebratoria ya le pasó el tiempo, pero digamos, y todo este tema de la inclusión. Sí. Y hablando de los migrantes en tiempos como estos, tan convulsos, son experiencias importantísimas, ¿no? Sí. Porque muchas veces las personas no encuentran los circuitos,
llegan a una ciudad y no saben dónde están los circuitos o por dónde empezar. Sí, sí. Fue eso precisamente en diálogo. Yo en ese momento trabajaba con una organización comunitaria, yo era la responsable de desarrollo comunitario de esa organización. Yo había sido cliente de las organizaciones que ayudan a los inmigrantes a asentarse en la ciudad, entonces conocía varias de ellas y en ese momento ya había entrado a ser miembro del Consejo de la Comisión Canadiense para la UNESCO. Entonces, estos eran debates que llevábamos a la agencia donde yo trabajaba, a las agencias de inmigrantes, al Consejo Nacional de la UNESCO. Entonces, fue algo que logramos, digamos, conectar muy bien. Desde la Comisión de la UNESCO logramos hacer, bueno, en conjunto con mucha gente, un manual para las ciudades en contra del racismo y la discriminación. Logramos que la ciudad de Ottawa se hiciera miembro de la coalición canadiense de ciudades en contra del racismo y la discriminación. Es decir, logramos unir, y esto pues era mucha gente, ¿no? Y logramos unir como todos estos temas que eran fundamentales para el asentamiento y para que la gente se sintiera en casa. Porque mucha gente se devuelve poco tiempo después porque no encuentran, tienen las condiciones, la visa, la residencia, etcétera, pero no hay nada como sentirse ajeno, como Claro, decir que excluido. yo no soy de aquí y por más que yo haga y por más que yo hable uno o los dos idiomas, no soy de aquí. Entonces, un poco lo que buscábamos con esta organización era precisamente poder facilitar esa transición y poder ayudar en esa transición. Que fíjate que en ese momento reeditar ese manual y repartirlo en todo Estados Unidos nos vendría muy bien. Maravilloso, sería maravilloso, sí. Sí, sí. Y ya has mencionado algunos aprendizajes fuertes que hay con la narración que nos vas contando, pero si entramos a los aprendizajes de todo este camino, ¿no? Caminos institucionales, caminos desde las organizaciones de la sociedad civil, trabajo con migrantes, con indígenas, con campesinos, con afrodescendientes, deben ser inmensos, pero cuéntanos 3, 4, no sé, los que quieras que nos ilustren a todos. Bueno, mira, yo la mayor parte de mi vida he trabajado desde el Estado, como funcionaria o como contratista, pero pues, y han sido muy pocas excepciones en que he trabajado con organizaciones comunitarias, nunca con el sector privado. Entonces, hay una cosa que uno no se da cuenta sino hasta que llega al territorio y es que los tiempos del Estado no son los tiempos de las comunidades. Sí, claro. El Estado necesita el proyecto, el presupuesto, la no sé qué, la ejecución, el plan operativo anual, todo el 15 de junio. Los tiempos de las comunidades son otras. Y si tú vas a trabajar con unas comunidades, no importa desde dónde estés trabajando, tú tienes que leer y entender los tiempos de las comunidades y los procesos de las comunidades. Y además es que en el Estado se habla una jerga que no la conocemos, sino los que trabajamos con el Estado. Entonces, hay que hacer no solo una comprensión de que estos tiempos son distintos, sino que además hablamos un idioma ininteligible para las comunidades. Entonces, hay que hacer una labor de traducción, no solo de las palabras que se utilizan, sino una traducción cultural apropiada, simbólica apropiadamente, sí, cultural, porque el diálogo es muy complejo. Eso mismo lleva a que como gestores culturales, como trabajadores de la cultura, de las artes, del patrimonio, tenemos que tener un respeto profundo por las comunidades, y el respeto es un respeto activo, es un respeto analítico, es un respeto crítico, es un respeto con un altísimo sentido de la ética, porque yo no puedo botarme de un avión en paracaídas y aterrizar y aquí les traigo la solución, porque yo no soy de ahí y porque así no funcionan las cosas. Y esto mismo lleva a otra cosa que a mí me parece muy importante, que es la acción sin daño. A veces cometemos errores, los cometemos, pero la función nuestra como
como, como herramientas, nosotros como una herramienta que nos ponemos al servicio de unas comunidades, tenemos que hacer acción sin daño. Tenemos que siempre pensar en el bienestar de las comunidades, en que las comunidades encuentren un camino que les sirva a ellos, que los ayude y que los fortalezca y que los capacite para llevar a cabo su proyecto, su decisión, su mirada. Y digamos que para eso requiere que uno tenga a la mano una enorme caja de herramientas, si la quieres llamar así, de diferentes metodologías participativas, de diferentes metodologías de inclusión, de equidad, de diversidad, porque uno, lo primero que uno tiene que reconocerse es como pues, un ser ajeno a la comunidad en la que uno está trabajando. Yo raramente he trabajado en una comunidad que yo diga, esta es la mía, quizás, excepto el caso de esta organización que hicimos en Ottawa, yo siempre he trabajado con comunidades de las cuales yo no soy parte, comunidades afroindígenas, en fin. Entonces, es muy importante tener una buena caja de herramientas de metodologías y de formas de aproximación al trabajo cultural, comunitario, para que uno pueda realmente ser útil para la gente con la cual uno está trabajando y desarrollando un proceso, un proyecto, etcétera. Fíjate que es interesante, me gusta mucho cómo se enuncia, ¿no? Acción sin daño. Porque a veces pensamos, no en mi caso, porque ya llevamos tú y yo muchos años en esto, pero hay gente que cree que trabajar en cultura nos hace buenos y que todo lo que hacemos es bueno y que la gente necesita cultura y necesita además la que yo llevo, no la de la propia, no la que ellos desarrollan, no su vida cultural, no la que yo. Sí. Y entonces es importante reflexionar sobre este tema del sin daño, porque efectivamente no toda acción cultural, las acciones culturales suelen ser profundas, complejas, mueven niveles estructurales y vitales que puede que no sea la estructura física de las personas, pero les mueven las formas de ver sus territorios, de verse a sí mismos, de ver a los otros, y eso tiene una profundidad increíble. Sí. Yo he trabajado muy poco con víctimas del conflicto, muy poco realmente, pero una de las cosas que me he dado cuenta es cómo un trabajo cultural bien hecho puede ser una herramienta espectacular de sanación, de recuperación, de reconstrucción, de honrar a los que nos quitaron y de replantearnos nuevamente en un territorio y de llegar a un diálogo, a un diálogo de paz. Entonces, yo pienso que de la misma manera, un trabajo cultural que no es hecho con cuidado, por ejemplo, en el caso de las víctimas, que es gente que es tan vulnerable, que ha sido tan vulnerada de todas las maneras posibles, un trabajo cultural que no tenga esa conciencia de la posibilidad del daño, puede hacerlo y puede ser algo terrible. Hay unas historias horribles de lo que pasaba en ciertos sitios del país cuando había masacres, y era como los que perpetraban las masacres hacían uso de músicas tradicionales a todo volumen mientras estaban haciendo lo que estaban haciendo. Eso deja una marca indeleble, eso pervierte la música, eso pervierte ciertas cosas porque hacían uso de esas expresiones culturales muy, muy del territorio para afianzar el daño que estaban haciendo quienes violentaban. Claro, ese es un extremo muy feo, pero digamos, yo creo que uno siempre tiene que tener un cuidado enorme de verdad de hacer acción sin daño y de siempre ser uno muy consciente del lugar de enunciación, ¿no? Claro, y una cosa es el extremo de las víctimas de la violencia, de las múltiples guerras que ha vivido Colombia, que sigue todavía en conflictos intestinos, una México que llega mucho más tarde a ese proceso tan complejo con los narcos, etcétera, pero que evidentemente van dejando huella en los territorios, y otras son los migrantes, que también hay que tener cuidado porque
porque migran justamente porque han sido vulnerados en su tierra, terminan siendo expulsados de su tierra y muchas acciones son nada más así como te llevo un cuentacuentos y este lo llevo, ¿no? Es como, y no valorar la cultura del que está llegando y generar ese diálogo, claro, es mucho más difícil cuando están en tránsito. Sí, Por el caso de Ottawa que nos cuentas es muy interesante porque estaban allí. sí, Pero todo lo que son los albergues, el mismo Darién, estoy pensando, ¿no? sí, sí, Todos esos procesos son muy complejos porque de alguna manera también son víctimas, pero tienen una pequeña esperanza. sí, No fueron desplazados necesariamente, sí, migraron. sí, sí. Allá nos encontrábamos en esta organización comunitaria que yo trabajaba, acabamos armando varios grupos con migrantes de muchas cosas y por ejemplo, uno de los grupos que armamos fue con unas mujeres de Somalia que llevaban entre 5 y 7 años de haber llegado ahí y eran mujeres pues, es decir, habían huido corriendo de su país muertas del susto con familias muy grandes y llevaban 7 años sintiéndose completamente aisladas del mundo, primero porque usan un vestido tradicional, no usan burka, pero usan el hijab, son de piel muy oscura, el acento es fuertísimo, son musulmanas, comen distinto, etcétera. Entonces, pues yo empecé a reunirme con ellas en las casas de ellas a conversar y a veces muy tímidamente me decían que si yo comía no sé qué, yo como todo, yo como todo. Entonces, sí, rico, me parece delicioso. Comíamos, a un punto empezamos a cocinar juntas. Un día llegué y apenas entré, me dieron un hijab para que me lo pusiera porque era pues la hora de la oración. Entonces había que orar con ellas. Entonces es lo que te decía, es el respeto y es el entender que yo soy ajena, que yo estoy ahí y que si lo que mi misión es apoyarlas a ellas en un proceso de asentamiento, de ayudar a que sus hijos se asentaran y fueran exitosos en esa ciudad. ¿Por qué no? Además eran unos diálogos maravillosos, ahí se hablaba de todo, mejor dicho, de lo divino y lo humano. Y son unos aprendizajes que uno no logra si uno no tiene esta cosa de sentarse con la gente en donde la gente está y encontrarse con la gente en donde ellos están y no traérmelos yo a un escritorio a decirles que tienen que y que no pueden. Es ese diálogo de persona a persona, si se quiere. Persona a persona, cara a cara, como diría Goffman. Y si vamos a sugerencias, ¿no? Gente que puede ser menor que nosotras, que está empezando, que puede ser de nuestra edad, y que quisieran seguir nuestro camino o aproximarse a estos temas con toda la experiencia que tienes, ¿qué les sugerirías o no sugerirías? Bueno, mira, a mí hay algo que me lo vine a encontrar hace relativamente poco, hace por ahí unos 4 años, que es la cartografía social. La cartografía social es una alucine, son unas metodologías y unas técnicas de leer y comprender el territorio en unos mapas que se ponen en el piso grandísimos y son mapas del territorio que se van dibujando con la gente, donde la gente va poniendo, porque tú puedes bajar de Google un mapa del barrio tuyo y te salen los edificios, los parques, los árboles, dónde están los trancones del tráfico, etcétera, pero tú no sabes sino eso. La cartografía social lo que te permite es entrar a que la gente cuente esas capas de información social, cultural, simbólicas, etcétera, que hay en cualquier espacio y tú puedes ir, la gente va dibujando su territorio como lo ve, como lo narra, como lo vive y tú empiezas a ver cómo este pueblo chiquitico que tú pensabas que era un cuadrado con 4 casas y 4 esquinas y no sé qué, tú empiezas a ver una serie de capas de información
que la gente da. Y esos mapas además se vuelven una cosa muy linda porque los mapas no solo se dibujan, sino que se les pega arena, se les pegan piedritas, se les pegan maticas, Maravilla. se les pegan casitas. Entonces tú acabas teniendo un mapa que no solo cuenta la parte física del territorio, sino que te da una serie de información de las dinámicas y de dónde vive la gente, los líderes y las lideresas y dónde pasan las cosas por el día, por la noche. Y acabas con unos mapas bellísimos que siempre quedan expuestos en alguna parte de la comunidad y que la gente va transformando. Entonces, yo trabajé un tiempo en un corregimiento del Valle del Cauca, un corregimiento de Buenaventura, en el Pacífico, que se llama La Barra. A La Barra se lo comió la erosión marina. Entonces la gente estaba tratando de hacer un levantamiento de lo que había sido el pueblo, de lo que ya se había comido, de lo que les quedaba, porque ya sabían que iban a tener que emigrar y estaban al mismo tiempo luchando por constituir ese territorio colectivo de comunidades negras. Entonces en el piso de la iglesia hicimos un mapa largo, porque el pueblo era a lo largo de la playa, donde fuimos poniendo quiénes vivían, cómo habían llegado, en dónde se hacían cosas comunes, y fue muy lindo porque la comunidad ve su pueblo y uno entiende cómo la gente vive el territorio. Entonces, a mí me parece que es algo que había dicho hace un rato y es tener como una caja de herramientas de estas metodologías muy buenas. La otra cosa que a mí me parece muy interesante, bueno, y con la cartografía social, pues los mapas, está también los mapas mentales, está el mapeo de actores. Eso es fundamental. Si uno quiere hacer gestión cultural en una comunidad, uno tiene que poder mapear los actores, identificarlos, saber quiénes son, dónde están, etcétera. Son una belleza de metodologías. Y la otra cosa es algo que en lo que tú eres maestra, porque de hecho fuiste maestra del diplomado de la Secretaría de Cultura, este diplomado sobre las transformaciones culturales a partir de toda esta nueva tecnología digital y de cómo ella también es una herramienta muy importante para documentar, para conservar, para transformar, para circular, ¿sí? Eso, digamos, a mí esto también me cogió muy tarde. Yo ya soy dinosaurio y llegué tarde a esto de la transformación digital, pero quienes están comenzando tienen que saber que ese mundo existe y que ese mundo es riquísimo y que ese mundo puede aportar tanto a los procesos de creación, producción, circulación, investigación, pero también a los procesos de participación ciudadana, y eso pues tú lo sabes mucho mejor que yo. Ay, María Cristina, qué interesante. Quedé, claro, como ya sabes que trabajo geografías de la gestión de lo cultural, pues tú hablas de las cartografías y yo estoy toda contenta con mis Sí, geografías. sí. ¿Qué te iba a decir yo? Pues no sé si nos falte algo, si quieras agregar algo. Yo creo que ha sido redondito y bonito, pero no sé si quieras decir algo más. Pues yo creo que voy a repetir algo que han dicho varias personas que me han antecedido y es que esto tiene todo que ver creo que han usado la palabra pasión. Este trabajo de la gestión cultural tiene que ver mucho con la pasión porque te convoca a ti como persona. Uh-huh. Es distinto ser, y no quiero con ello que suene nada ni nada, es distinto ser cajero en un banco a ser un gestor cultural, a ser alguien que va donde las comunidades, que conversa, que se sienta y toma tinto con uno, que se sienta y come empanada con el otro, y que hablan y que las historias, y que uno tiene que oír. Yo me acuerdo que cuando empezamos a diseñar el programa de Bogotá Rural en la Secretaría de Cultura, llegábamos a las zonas rurales de Bogotá y nos decían, ay, ustedes son de la Secretaría de Cultura, venga, le mostramos lo que estamos haciendo con esta quebrada. Eso es parte Claro. del ser y del habitar y del vivir el territorio. O venga y le mostramos la recolección que estamos haciendo de papas tradicionales, de papas ancestrales. Entonces el trabajo es muy amplio y a veces uno se cierra en solo las manifestaciones artísticas,
pero es que las manifestaciones artísticas son solo Pedacito. múltiples formas de expresión cultural que hay. Ujú. Es tratar de ver eso, y por eso vuelvo al comienzo, la transición de la antropología a la gestión cultural se da sin que uno se dé cuenta, porque son estos terrenos que nos son comunes, que nos convocan de esta manera tan particular y tan hermosa. Y luego uno se apasiona y aquí se queda toda la vida. Y mira, y aquí seguimos y esperamos seguir por mucho tiempo más. Sí, sí. Ojalá que sí, querida María Cristina. Para quienes no saben, cuando María Cristina dice tinto, está diciendo café, no piensen que Sí. está hablando de vino tinto, por favor. Un tintico Ay, colombiano, un un cafecito. tintico colombiano. Ay, muchas gracias, María Cristina. Qué gusto haberte tenido aquí. Ya sabes que los astrolabios y las astrolabias estaremos siempre contigo. Muchas gracias y también, pues de verdad, una dicha haber estado aquí contigo hoy. Muchas, muchas gracias. Gracias. Y nosotros nos vemos en otro jueves de gestión cultural. Hasta luego.